herramientas para hacer la Avodat Hashem. Hemos visto ¿todo bien? Hemos visto que Akadosh Baruj Hu creó para dar de su bien a alguien que no es él. Vimos lo que significa que exista alguien que no sea él. Eso implica que existe una voluntad que es distinta, que él mantiene la existencia de una voluntad que no es la propia. Que la capacidad de acercarse en el fondo es que Ilu tener la misma voluntad que Hashem. Eso ya lo vimos también. Vimos que uno se mueve con hay cinco elementos en aquello que en lo que tiene que ver con la motivación: la carencia, el satisfactor, la satisfacción o placer que recibimos, ¿sí?, el objetivo y el esfuerzo, y las herramientas que tenemos de por medio. Hoy vamos a hablar, sí. Defina que Hashem nos quiere. Partamos por ahí. ¿Qué significa que Hashem nos quiere? Significa que no importa lo que Hashem nos quiere, significa que no importa lo que nosotros hagamos, Él quiere nuestro bien. ¿Qué es lo que significa el bien? Nuestro bien. Significa que Él, no importa lo que nosotros hagamos, quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque el bien absoluto es Él. ¿Correcto? Entonces, nos permite, ¿por qué quiere que nosotros nos acerquemos a Él? Porque en el absoluto lo que Él quiere es que nosotros estemos recibiendo de su bien permanentemente. ¿Mejor? Porque Él creó el mundo para darle a otro de su bien. ¿Mejor? Un segundo, paso a paso. Entonces, eso significa que lo que quiere que nosotros hagamos es que tengamos el máximo placer. Pero el placer lo definimos nosotros. Si queremos este placer o este otro placer, porque eso es lo que nos mueve. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hacemos lo que sea que nosotros hagamos, Hashem quiere que nosotros tengamos éxito. Si nosotros queremos no hacer nada, Él quiere que tengamos éxito, no podemos hacer nada. Si nosotros queremos acercarnos a Él quiere que tengamos éxito y nos va a ayudar a acercarnos. Si nosotros queremos, Hasu Shalom, alejarnos de Él nos va a ayudar. A alejarnos. Porque Él quiere porque por definición, nosotros tenemos que ser un otro. Nuestra voluntad es la que tiene que primar. Él siempre nos va a dar una mano si queremos acercarnos, pero también nos va a ayudar a que no. Y eso implica, y en todo este sistema, Él no saca nada. Y eso se lo puedo mostrar muy fácil. Porque no importa lo que nosotros queramos darle, no podemos dárselo. Porque todo lo que nosotros tenemos y toda la realidad es de Él. Así que, ¿qué le puedo dar? Nada. Así que cualquier cosa, hay 4 posibles relaciones en total, desde el punto de vista lógico. Hay 4 posibles relaciones. Que Él nos dé y que nosotros le demos. Que Él nos dé y que nosotros no le demos. Que nosotros le demos y Él no nos dé, o que nadie le dé a nadie. Esas son las 4 opciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Hay 2 de esas que son imposibles. Lo de nadie y que Él no nos dé no pueden ser. ¿Por qué no pueden ser? Porque mi existencia es solo porque Él está. Así que Él no me dé nada, imposible, pues si no, yo no existo. ¿Eso es claro? O sea que solo queda la opción de que Él nos dé y nosotros no le demos, o que Él nos dé y nosotros sí le demos, pero nosotros no podemos darle nada. Así que lo único que queda es que Él nos esté dando todo permanentemente. ¿Está claro? Y si Él da y no hay nada que nosotros podamos darle, es un dar desinteresado. ¿Correcto? ¿Y cómo llamamos a alguien que da desinteresadamente con la intención de que el que recibe esté en su mejor condición
y respeta su voluntad? A ver, es una persona que ama. ¿Es eso claro? ¿Hay dudas? Sigamos. Entonces, vimos que había estas 5 componentes, que fue lo último que vimos la semana pasada. La carencia, el objetivo, el esfuerzo, las herramientas y el estímulo. ¿Se acuerdan? Usted no se acuerda, pero va a tener que repasarlo. Todas ellas lo conocen y se acuerdan, así que no hay ningún problema. Todas le pueden contar. Ella, que es la primera que se rió, obviamente es la que más rápido puede decirse. El punto es que tenemos que ver qué significa esto de que Hashem quiere que nosotros nos perfeccionemos, porque el punto es que si yo me perfecciono, me acerco a Hashem. Cuando yo no me puedo acercar a Hashem, porque nada tiene que ver Hashem conmigo. ¿Ok? Ese es el punto que tenemos que resolver hoy. Voy a tratar de hacerlo para ver si alcanzamos a hacer otro más. Primero que tenemos que entender es que dentro de los principios del Rambam, o de principios básicos de entendimiento de cómo funciona la realidad, hay un par que son críticos para entender esto. Uno es que, más allá de que Hashem existe, que evidentemente existe, que uno y todo lo demás, el hecho de que es indivisible es fundamental de entender. ¿Qué significa que es indivisible? Significa que todo lo que nosotros podamos pensar como fraccional, como una parte, como una división en él no es una división, es una única cosa. Por ejemplo, si yo me imagino algo, o recuerdo algo, o vivo algo, o pienso algo, son todas cosas independientes, ¿estamos de acuerdo? Que yo me imagine algo no es lo mismo que yo viva algo, ¿estamos de acuerdo en eso, no? ¿Están conmigo? ¿Están despiertas? Okay. ¿Están conscientes? ¿Están presentes? De nuevo, cuando yo imagino algo, no es lo mismo que cuando yo pienso algo, ¿correcto? Cuando yo analizo algo, o cuando yo recuerdo algo. Es claro que todas esas son cosas distintas, ¿correcto? De hecho, en el cerebro están en zonas independientes. La parte de análisis, la memoria, la parte de etc. Son todas cosas distintas. El control que ejerzo sobre mí está en una parte también distinta. Mi instinto es distinto, va en otra parte, etc. Mis movimientos, mi cuerpo tiene partes, ¿sí? En él nada de eso existe ni tiene sentido. Cuando hablamos de que él es bueno, es al mismo tiempo bueno y justo. Y la justicia para nosotros es una cosa y la bondad es otra, ¿correcto? Ustedes no van a decir que el juez es bondadoso y es justo. O es justo o es bondadoso. O se va a decir en base en cuanto a mí me conviene o no me conviene de lo que dijo, cómo me afecta, ¿no? Claro, pero no tiene nada que ver con una bondad. No es que el juez anda regalando cosas. Lo que tiene que hacer el juez es aplicar la ley. Eso no tiene nada de bueno ni de bondadoso. Así es la ley. ¿Es justa o no es justa? Lo que sea la ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Hashem es bueno, bondadoso y justo al mismo tiempo, los dos conceptos los tenemos separados nosotros, pero en él no están separados, es un único concepto. Y eso es raro y difícil de entender porque no lo podemos imaginar. No solo eso, cuando él toma una decisión, está usando el mismo componente que en su decisión, que en su voluntad, que su memoria, que su pensamiento, que su bondad, que su justicia, que su fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando decimos que él es uno, es indivisible, que no tiene partes, en lo de muta guf, en lo guf, ¿han escuchado eso? En el Igdal.
La Kavaná no es que no tiene un guf físico únicamente, no tiene guf bichlal. Todos los conceptos que nosotros usamos tienen una definición. ¿Cómo se dice definición en hebreo? Agdará. ¿Qué significa Agdará? ¿De dónde viene? Lashon. Gader. ¿Y qué significa un gader? Un cerco, un límite. Porque toda definición limita al concepto. ¿Es eso claro? Cuando yo soy capaz de describir un concepto, lo estoy limitando, porque eso implica que ese concepto no es nada más que eso. Pero ese límite no existe en Hashem. ¿Es claro eso? Pues cuando yo digo que Hashem no tiene partes, no tiene agdarot, no lo puedo definir a Hashem en ningún aspecto. Y como no lo puedo definir en ningún aspecto, no hay un límite que separe su justicia de su bondad, de su recuerdo, de su voluntad, de su fortaleza y de su suavidad, y de su cercanía y de su lejanía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entiendo que esto es un concepto muy abstracto, primero, y por lo tanto no es tan difícil de digerir. No es tan fácil de digerir, perdón. Es relativamente difícil de digerir. Pero si lo piensan un rato, si se acostumbran a la idea, primero, entonces van a poder entender un montón de conceptos también en Torah. Por eso hablamos una de las primeras veces, hablamos del concepto de que Hashem es distinto que Elohim. Porque Elohim sí lo puedo leer, puedo definirlo. ¿Okay? También es distinto que Kel, que es otra relación que usamos, otra expresión que usamos para definirlo, para llamar a Hashem. ¿Qué significa Kel? En hebreo antiguo, Kel significa fuerza. Es como hablar de la fuerza. ¿Han escuchado hablar de eso? May the force be with you, Luke. ¿No? ¿Sí? Que la fuerza te acompañe. La cabana es que Hashem esté contigo. Es lo mismo. Pero la fuerza la puedo entender por cómo se comporta. ¿Hasta aquí se entendió más o menos lo que dije? ¿Dudas hasta aquí? Está todo bien si tienen dudas, está todo bien. Está todo mal si no preguntan y tienen dudas. ¿Ok? ¿Está claro? Tienen que preguntar. ¿Está todo claro? ¿Qué me lo puede explicar? Un segundo. ¿Qué me puede explicar lo que acabo de decir? Por favor, adelante. Nosotros tenemos distintas formas de hacer cosas, podemos pensar algo, podemos hacer algo, tomar decisiones, movernos, y todo eso tiene partes, y son partes incluso físicamente separadas de nosotros. Pero Hashem es una sola, entonces todas las cosas que él piensa, hace, dice, quiere, o en lo que nuestro lenguaje podemos decirlo así, para él sea uno. Entonces no podemos lograr captar esa necesidad de Hashem que está en cada vez. Entonces, también todos los nombres de Hashem vienen a decir como características de él, pero tampoco son su esencia, porque su esencia es una indefinible. Entonces, por ejemplo, los distintos nombres como Elohim y así muchos otros, podemos definir esa cualidad que está teniendo Hashem en un momento específico, pero no a Hashem. Muy bien, ¿entendieron? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien quiere acotar algo a lo que ella dijo? Perfecto. El próximo paso es que, dado que no tiene definición, y dado que es que no tiene límites, cuando hablamos de algo que es físico y algo que es espiritual, hay una definición, hay una diferencia básica. Uno es físico y el otro es espiritual. Si quieren, está lo abstracto y lo concreto, ¿correcto? Todo aquello que es abstracto, por definición, no es concreto. Todo aquello que es concreto, por definición, no es abstracto. ¿Entienden eso? ¿Están conmigo? ¿Están claros en eso? Me
De nuevo, si tengo algo que es concreto, por definición, porque es concreto, no es abstracto. Y si tengo algo que es abstracto, por definición, no es concreto. Esa es una diferencia básica, fundamental en la realidad, que no aplica a Hashem. ¿Correcto? Así que cuando yo quiero aproximarme a Él, esta diferencia básica no debe existir. En lo abstracto y en lo concreto debe ser lo mismo. Cosa que es muy raro. ¿Ok? Eso implica que lo abstracto está explícito en lo concreto y lo concreto necesariamente demuestra lo abstracto. Cosa que es rara. Como solo expresión es muy extraño. Un objeto hermoso expresa belleza. ¿Estamos de acuerdo? En forma explícita tiene belleza. ¿Ok? No es la belleza, pero es una expresión explícita de la belleza. ¿Está claro eso? ¿Está claro lo que acabo de decir como ejemplo? Es al mismo tiempo la cosa física y también tiene es una expresión, eso físico, necesario del abstracto. ¿Me dice claro? No tan rápido, no tan rápido. ¿Y la belleza? No, estoy hablando solamente dentro de nuestra realidad. No puedo, como en el caso de Hashem, no puedo hablar ni que es físico ni que es abstracto. No es ni lo uno ni lo otro. Cualquiera de las dos son definiciones y no puedo aplicarlas. Aunque abstracto en realidad no es una limitación, porque ¿cómo se define esa? Abstracto es un concepto. La belleza es un concepto. Es una percepción. Pero decir que Hashem es abstracto tampoco es correcto. tampoco es correcto. Tampoco es correcto. Si no lo puedo definir. No lo puedo definir. Entonces no puedo Una decir que es palabra. abstracto. Porque decir que es Pero abstracto esa es una la palabra definición. que encontramos nosotros para Sí. decir que no tiene definición. Rega. As son. Uno puesto frente al otro y mirando hacia abajo. Nada. No había nada. Nada. Entonces, ¿qué? Pero también está ahí. Lo abstracto no tiene un espacio. Y eso estaba ahí. Lo que usted está tratando de decir que estaba pero no estaba ahí. ¿Mejor? Es un problema. Cuando nos tratamos de relacionar y tratamos de encapsular a Hashem, tenemos un flor de problemas porque no se puede. ¿Ok? ¿Hasta aquí es claro lo que estoy diciendo? Es raro, yo sé que es raro, pero la pregunta es si es claro lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo observo una flor, es una manifestación de Hashem. No es Hashem, Hashem Shalom, pero es una manifestación de Él. ¿Cómo lo puedo ver? Porque al mismo tiempo es hermosa y al mismo tiempo es física. Es concreta y es abstracta, como una manifestación del abstracto en forma automática. Y si ustedes, vamos a hacer el ejercicio cuando en uno de los caminos, de los 48 caminos, cuando ustedes se conectan con la ira, entonces pueden observar y disfrutar de la belleza abstracta que está en el objeto físico. Es notable, es realmente notable. Está en la realidad su expresión. No es que él está ahí, Hashem Shalom. Pero entonces, es que está manifiesto en lo físico. Si yo lo quiero ver, lo puedo ver. En lo físico puedo experimentar la realidad del abstracto.
es realmente impresionante. ¿Nunca les pasó que están mirando una flor o un pétalo o una gota de agua o lo que fuera y repentinamente entran como un estado así como de distinto, vamos a ponerlo así, como medio en trance, y están observando la gota y están sintiendo la belleza que tiene? Y no están viendo la gota solamente, porque la gota la ven todo el tiempo y la gota es la misma gota. El hecho es que se conectaron con eso que está en la gota, es la expresión de la belleza que tiene. Es muy notable. Es muy notable. Eso lo puede hacer Hashem, y por eso sabemos que es una manifestación de Él, porque está explícito Esheu, que es de Él, porque se ve eso ahí. Está en toda la realidad. ¿Cómo yo me acerco a eso, Rígel? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo hago para poder acercarme a eso? ¿Okay? Volvamos un poquito atrás. Hashem creó para entregarle a otro de su bien y para eso creó un otro, lo que implica que tiene una voluntad distinta que la propia de Hashem. Pero para poder entregarse, porque en el fondo entregarse su bien implica entregarse a sí mismo, hay un problema porque no hay nada que pueda contenerlo a Hashem. Entonces lo que hizo fue hacer el proceso contrario, es decir, permitir que el objeto se conecte con él. En vez de que él se entregue, el objeto se vuelve parte de él. Que no se puede volver parte de algo que no tiene partes. Yo quiero una especie de interfaz. ¿Han escuchado hablar de las interfaces? Google y esas cosas raras. Las interfaces usuarias y todo eso. Él generó una interfaz usuaria. Se llama la realidad. La realidad es la interfaz con la que yo me puedo conectar con Hashem. ¿Ok? Ya lo dibujamos. Es el mismo dibujito de la hey de acá y con la cosa rara que estaba aquí y que pasa de aquí y pasa por acá y todas esas cosas. Es el mismo dibujito. Entonces creó la opción de que lo creado se conecte con él, o mantenga la conexión, o la destruya. Porque eso es lo único que permite definir. ¿Ok? Si yo quiero conectarme con él, voy a partir por ahí. Si yo quiero conectarme con él, en mi acción de conexión se va a ver que me quiero conectar con él. Pero la única parte... ¿Está complicado? Así que... sigo hablando. Como vimos, vamos a hacer el dibujito que me pidieron que hiciera. Vamos a hacer el dibujito rápido. Vamos a ponerle falda. Y pelito. Pelo y todo lo demás. ¿Sí? Y tiene su voluntad. Esta es la voluntad de Hashem. Le llamamos su voluntad así. Esta era la Shekhinah. Y esta era Akadosh Baruj Hu. Y dijimos que nos dio una voluntad que puede ser distinta a la de él. ¿Se acuerdan de ese dibujito? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ¿cuál es el punto que estoy haciendo? De Maaseh, él quiere que yo utilice esta voluntad para conectarme con él. Estoy conectado igual, porque la Shekhinah es lo que me mantiene, así que no puedo estar desconectado, porque si me desconecto no existo. Y cuando hablo de que me conecto con Hashem, no es la cabana me conecto con Hashem
en general, me conecto con su voluntad. Ese es el único punto en donde yo puedo actuar. El resto es todo definido por él. Lo que yo hago con mi voluntad es lo único que depende de mí. Diciendo, de repente se fue la que nos aparecimos por un segundo. hay una parte de la realidad que desapareció. Eso es todo el problema. ¿Ah? Toda la parte de la espiritualidad profunda, de la conexión y la conciencia de la realidad a ese nivel desapareció. Ya no está. Hay una historia que cuenta que Irmiao Anabí se encontró con Platón. ¿Sí? Y se encontró con Platón y se pusieron a conversar. Platón tenía un montón de preguntas en esa época. Y Irmiao estaba sufriendo por la destrucción del Bet Hamikdash. Entonces vino Platón y le dijo, ¿pero qué? ¿Por qué sufres tanto? Le dijo a Irmiao. ¿Por qué sufres tanto por la destrucción de un templo? ¿Saben? ¿Templo? Es un templo. Nosotros tenemos montones en Grecia. Entonces Irmiao le dijo, a ver, hazme todas las preguntas más difíciles que tú tengas que no has podido contestarte. Y Platón le contestó con todas sus preguntas. Y Irmiao se las contestó todas. Y le dijo después, esto lo escuché en rap, citando un midrash. Cuando terminó de contestarle todas las preguntas, le dijo, mira, yo no es que sea más inteligente que tú. Lo que me permitió conectarme con las respuestas es que yo era eso que estaba en la presencia que estaba en ese templo. Y eso ya no está. Así que ya respuestas no tengo. Estas porque yo me las había preguntado, pero las nuevas ya no tengo respuestas. Ese es el concepto de se perdió la Shejina. ¿Sí? Ese es el concepto. No es que la Shejina desapareció, porque la realidad desaparece si no está la Shejina. ¿Estamos de acuerdo? En todo está la Shejina. Pero ya no es explícita, de forma tal que yo tenga claridad de su existencia. Esa es toda la diferencia. Presencia. Presencia. Proximidad, si quieren. Vecindad, lo que fuera. Entonces lo único que yo puedo hacer para conectarme con Hashem, en realidad, es conectar mi voluntad con la de Él. El resto está conectado per se, en forma automática. ¿Cómo hago eso? Si yo escucho a Hashem hablar y me dice, Gidón, habla, di hola. Y yo digo hola, o sea, estoy siguiendo la voluntad de Hashem. Pero ¿cuáles serían mis opciones alternativas? Kilu, si Hashem me habla y me pide que yo diga hola explícitamente, es de caché que yo diga que no. ¿Correcto? Teniendo yo conciencia que es Hashem el que me está hablando. Entonces, ¿cómo hizo Hashem? ¿Qué es lo que hizo Hashem? Generó la capacidad de ocultarse en la realidad. Por eso aparece el mundo. El mundo es un olam, ¿cierto? De la Shon Elem, que está oculto. Ahora, es importante recordar que las cosas que están ocultas están, solo que no se ven. Eso es el concepto de oculto. Siempre están. Yo sé que están, solo que no sé dónde están. No lo puedo ver explícitamente. Eso significa que está oculto. Entonces, ¿qué es lo que hace mi trabajo? Mi trabajo es, en lo oculto, descubrir la voluntad de Hashem y conectarme con eso, y hacer eso. Él no me lo va a decir explícito, me lo va a insinuar. De miles de formas distintas las vamos a ver en otro momento. Primera. Que ese es un problema enorme que tiene que ver con la Pejirá Hofshit. Deme un ratito. Pero él me dio la opción de que yo haga su voluntad, pero la voluntad no va a estar
tan explícita, porque entonces no tendría Bejirá. Si es explícito, ¿sí? Vamos a poner así, si ustedes les dicen, se van a ganar un premio de 4.000 millones de dólares si dan la respuesta correcta, y la respuesta correcta es decir que sí. ¿Cuántos de ustedes dirían que no? Nadie. Nadie en su sano juicio, definición de sano juicio, es algo que tiene que ver con lo que Hashem implantó en nosotros. Nadie en su sano juicio diría no, sabiendo que si dice sí, se ganan los 4.000 millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sé que todo lo que tengo que hacer es A, y con eso estoy conectado por toda la eternidad con Akadosh Baruj Hu y voy a recibir de su bien, lo que implica que voy a tener el placer máximo que puedo tener, sería muy torpe. Sería una falla en mi creación que yo no diga que sí, que yo no haga ese A que tengo que hacer. ¿Es claro? Entonces inventó un concepto espectacular, terrible. Pero lo inventó junto con otra cosa. El ser humano corresponde a la componente activa de la realidad. Todo el resto de la realidad es una componente pasiva de la creación. La creación está dividida en dos partes: lo que actúa y lo que recibe la acción. ¿Está aquí claro? Esa división entre lo activo y lo pasivo no hace que la creación como un todo no haya sido la creación. Entonces, viendo de afuera hacia adentro, ¿no? Paso a paso vamos a ir primero desde afuera hacia adentro. Hashem creó para entregarle un otro, a la creación entregarle su bien. Y esa creación la dividió en dos partes, la activa y la pasiva. El rol de la activa es tomar una decisión, el rol de la pasiva es recibir la acción de la decisión. Pero en ambas está la intención de Hashem de que lleguen a estar conectados con Él, tanto en lo pasivo como en lo activo. Claro, yo necesito la botella para que recaiga la brajá, pero yo afecto a la botella así como me afecto a mí. ¿Ok? ¿Hasta aquí es claro? Están muy silenciosas. ¿Nadie tiene nada que reclamar? ¿Tan claro estoy siendo? Impresionante. Entonces el punto es el siguiente, chicas. Cuando yo tomo una decisión, afecto a la realidad, y yo tomo la decisión en función de lo que veo en la realidad, que es como yo la interpreto, y ahí está mi Bejirá Hofshit. Mi Bejirá Hofshit no es en la acción, sino en la interpretación que yo hago de la realidad. Bejirá es una elección. Ahora vienen las Bejirot. ¿Qué son las Bejirot? Las elecciones. Hofshit es de Hofesh. Hofesh Abitul. ¿Sí? La Kavanah es libertad. Es la libertad de elección. Fíjense que no es lo mismo que lo que la gente traduce, todos traducimos como voluntad, libre voluntad. Eso no es. Es libre elección, no es lo mismo. Porque mi elección no es lo que yo tengo como voluntad. La voluntad es un resultado de mi elección, de cómo ver la realidad. Y eso es el problema. Vamos a verlo en un minuto. No, sí. La Bejirá es mi elección. Mi elección
causa mi voluntad. Ese es el problema que tienen las leyes, cuando tratan de demostrar que usted tenía ganas o no tenía ganas de hacer las cosas. ¿Sí? Con atenuantes, sin atenuantes, el cuento y lo demás. Todo eso tiene un problema básico, que vamos a ver ahora. Entonces, Hashem creó al ser humano, o a la especie humana, mejor, para que tome decisiones en función de su elección de cómo interpretar el Olam. Si el Olam es un Elem de Hashem, o el Olam es la Metziut, Kajazé. Ok, otra vez. Entonces generó este concepto de la Bejirá, que es como yo elijo ver el mundo. Yo elijo ver el mundo. Después de que yo elegí, vienen las consecuencias. Entonces, ¿cómo hizo esto? Impresionante. Dice lo siguiente. El ser humano puso dos componentes. Una Neshama y un Guf. ¿Han escuchado hablar de eso, no? El Guf, el Ramjal cuando explica esto, lo define así. La Neshama es Zaká de Sichlit. Y el opuesto es el cuerpo, que es Ahur, 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 con Reish, Ain, Hav, Vav, Reish, Ahur. Perdón, como lo digo yo muy mal, lo dije muy mal. Ahur. ¿Qué significa Ahur? Opaco. Opaco. Y Artzi'i. ¿Qué significa Artzi'i? Terrenal o terrestre. De forma tal, dice el Ramjal, es notable lo que dice. Voy a tratar de traer lo más posible solución. Dice así: de forma tal que hay una lucha permanente entre ellos. La Neshama trata de elevar al Guf, ¿sí? Y se eleva a ella y eleva a ella, con ella al Guf. Y el cuerpo intenta bajar él, hacerse más ruin, él, ruin. ¿Sabes lo que es ruin? No, cruel no es ruin. Ruin es como de bajos instintos, como de algo ruin. Ruin es como bajo, pero bajo a nivel ético, no bajo a nivel de tamaño, no bajo a nivel de ubicación física. Shafel en hebreo. ¿Sí? La shfelá es como la parte baja en un valle, pero también cuando alguien es shafel, Makabana, no es malo stam, porque eso es rayá, o ra. ¿Qué es lo que es shafel? Ruin, bajo, como que es como Ixa. No sé si Ixa es una palabra diferente. ¿Ok? Y cuando el cuerpo se hace más shafel, baja a la neshama con él. Hace más shfelá a la neshama. Shfelá, ruin pero en femenino. La neshama es femenino. Es muy extraña la explicación. Muy extraña cómo está construido el ser humano. Una neshama, zaká. ¿Qué significa zaká? Fina. Y sichlit, ¿qué significa? La son segel. ¿Qué significa segel? No. Mental. Intelectual. ¿Quiénes son los masquilim?
Los masquilim fueron los iluministas. Así le llamaron. Los iluministas son esta gente que postulaban la razón por encima del resto de las cosas. ¿Okay? Ese es el concepto. Entonces la Neshama es Sichlit y Zaka. Zaka con Zain. Y el Guf es Ahur y Arzir. Y hay una lucha entre ellos. Uno se va a la Jombriut. El Guf se va a la Jombriut. ¿Qué es Jombriut? Jombriut a lo material, a lo físico. Si me permiten la traducción, a lo concreto. Y la Neshama se trata de elevar a lo Sichlit, a lo abstracto. Hay una lucha permanente entre ellos. Cuando el Guf gana, la Neshama se vuelve más baja, más ruin. ¿Cómo es eso? Si es acá, es fina. ¿Cómo se va a volver ruin siendo fina? No se ensucia porque siempre es acá. No puede alterar, el Guf no puede alterar. No hay una situación que dicen que cada vez que Va- el cuerpo como que gana, el alma, ¿cómo se dice eso? La Neshama pierde fuerza. Limpiar, Lo que pasa es que la Neshama pierde fuerza. No es que es la acción. No cambia, la Neshama no cambia, pierde su capacidad de actuar. Eso es lo que se llama la Yenika. Un concepto de Kabbalah que se llama Yenika. Yo tengo una opción. Cada vez que yo tomo una decisión, mi decisión nutre o bien a mi Neshama o bien a mi Guf. Cuando yo alimento a mi Neshama, mi Guf pierde alimentación, se debilita. Y si yo alimento mi Guf, mi Neshama pierde alimentación, se debilita. Ese es el concepto. en cuanto a dominación. En cuanto a capacidad de dominar. Sí. Bueno, es justo. Es súper justo. Estamos, obviamente, pero Obviamente. estamos vivos, lo material es material de por sí, y lo espiritual es lo espiritual de por sí. No. Como son dos raíces, y estamos tratando de hacer que cada uno salga, entre comillas, de su raíz. No. O sea, que salga de lo que es. No, no es que salga. Canalizar cada una de las raíces. Sí, pero que deje de ser material solamente, dice, conecte con lo. O sea, que los conceptos deje de ser Una flor, ¿es física o es abstracta? física. Es física. Es hombrit. No. La flor manifiesta en forma explícita lo abstracto. Lo concreto, mientras más manifiesta en forma explícita lo abstracto, más elevado está. Y cuanto más se oculta lo abstracto en lo concreto, más bajo está. ¿De qué manera nuestra alma Paso a paso. Entonces, ¿cuál es mi Bejirah Hofshit? Mi libre elección no es mi acción, sino es cuánto mi Neshama está por encima de mi Guf, en control de mi pensamiento. Abstracto no solamente... No, Hashem no es abstracto, es más que abstracto. Es como la parte más elevada. Y ahora vamos a tratar de explicarlo. El concepto... Yo sé que es denso lo que estamos conversando, ¿ok? Yo sé que es denso lo que estamos conversando. Voy a tomarme la próxima clase también para poder dar vueltas sobre este concepto, porque es suficientemente denso como para que necesitemos hacerlo. Pero... Pero el concepto es así. No, porque vamos a perder los 7 minutos que tenemos para poder terminar este concepto. Mi elección, mi Neshama nunca va a dejar de ser Zaká de Sichlit. Nunca va a dejar de ser fina e intelectual, o si quieren, fina y mental. Y mi Guf nunca va a dejar de ser Artziim de Ahur. Nunca va a dejar de ser opaco y terrestre. Pero el cuerpo tiende a la Jombriut, a lo concreto. Y la Neshama tiende a lo abstracto. Entonces, mi decisión no es si hago A o B,
sino cuánto mi Neshama me permite entender en el abstracto más que en lo concreto. Déjenme darles un ejemplo concreto para que sea más fácil hacer el abstracto. Toman un vaso de agua. Tenemos un vaso de agua. Digamos que este tuviera agua. Tiene un poco de agua. Aquí tengo agua. Si yo tengo mucha sed, ¿en qué estoy pensando respecto a mi vaso de agua? En el agua. Quiero agua porque tengo sed. Punto. ¿Qué tan elevado es ese pensamiento respecto del agua? Muy poco. Un poco más elevado que decir agua podría ser un líquido. ¿Correcto? Porque es más abstracto. Y un poco más elevado que tengo mucha sed, tengo ganas de tomar agua. O peor, tengo ganas de tomar Coca-Cola o cualquier otra cosa, ¿sí? Mi kavaná es asociar mi necesidad en un nivel más elevado. Tengo una necesidad biológica de consumir agua, líquido. Necesito absorber líquido porque si no, mi cuerpo va a estar mal. Yo tomo agua para estar bien. Eso es más elevado que tengo sed, necesito agua. Obviamente, es el mismo concepto. Es igual de concreta el agua, es la misma necesidad de sed que tengo, pero me relaciono con ella distinto. Veo en la sed algo trascendente, mi necesidad física, biológica. Si la conecto todavía con mi sed, con mi necesidad de buscarle sentido a lo que voy a hacer, todavía puedo decidir, tengo sed, pero no voy a tomar agua. ¿Correcto? ¿Les ha pasado? En Yom Kippur, por ejemplo, en un ayuno, ¿les ha pasado que tienen sed y deciden, no voy a hacerlo, no voy a tomar agua? Tienen sed, el agua es la misma agua, pero no corresponde, porque es a nivel trascendente, no corresponde que me la tome. Es más elevado eso, ¿no? Y el agua, o líquido, lo puedo analizar de muchas formas distintas. Sigue siendo cierto que es agua cuando digo que es líquido, pero es parte de la realidad también. También es una manifestación de la voluntad divina. Es un acto de Gesed, de Hashem, que me permite tomar para saciar mi sed. Es una forma en la que yo me puedo conectar con Hashem. Todo eso es verdad también. Estoy hablando de mi misma agua, de mi misma sed y de mi acción al respecto. ¿Cuál es mi Bechira Hofshit, mi libre elección? ¿Cómo lo veo? ¿Tengo sed? ¿Tengo ganas de tomar agua? ¿O aquí tengo un vehículo para conectarme con Hashem? No, más elevado se puede. O más todavía. Tengo que es la verajá antes. No, la verajá es una forma de hacer justamente este proceso que acabo de hacer con ustedes. Y lo vamos a ver en otro momento. De hecho, cuando hagamos tefilá, en tefilá vamos a ver. No, pero cada vez que yo escucho mi cuerpo primero y me olvido del otro, no necesariamente, no necesariamente. No llega también a elevarlo. No necesariamente. El punto es que no es blanco o negro. Es gris. No tengo grises. Hay muchos grises. Yo les mostré un montón de grises. Sí, pero... ¿Cómo no? Sí, entendí el proceso, entendí. Estoy más elevado cuando lo veo así, cuando lo veo así, cuando lo veo así. Sería elegir entre ser abstracto o ser contento. Estamos hablando de blanco negro. Hay cómo llegar a uno o a otro. Todos son... Mi vestirá está en por favor, Micaela. Para un segundo. Mi opción es conexión con Hashem. Para conectarme, tengo que ver su presencia, mientras más la vea, mejor. Sí. Para ver la presencia de Hashem, necesito entender lo abstracto que está detrás de lo concreto. Sí. ¿Todo eso es claro? Sí. Ya sé. ¿Yo puedo a priori hacer siempre el ejercicio? No. ¿Sabe por qué no? Porque no tengo ganas.
porque no tengo ganas. Porque yo parto de un lugar en el que mis instintos mandan, no son bajos, son los mismos instintos. Solo que unos mandan más y otros mandan menos. Y entonces el proceso de entrenarme a ver a Hashem todo el tiempo es un proceso de mantenerme en conexión con Él. ¿Okay? Vamos a seguir haciendo un desarrollo sobre esto en la próxima clase. De esto, ¿entendieron más o menos por lo menos lo que estamos hablando? ¿Cuál es la parte que no quedó clara? Tengo un minuto. Ok, vamos a seguir dando vueltas. Cercano.